enfermedad, pero es muy probable que si se complique con una neumonía. Yo tomo el germen infectante, llámese virus, bacteria. Puedo ponerlo completo o puedo poner nada más una parte. Hace 45 años el esquema de la cartilla contemplaba nada más 6 enfermedades. Actualmente la Cartilla Nacional de Vacunación contempla... Este es el podcast de la Asociación Médica del Hospital Ángeles Mosel, un espacio donde especialistas médicos comparten su experiencia, investigaciones y prácticas de excelencia para enriquecer el conocimiento de la salud y acercar a los pacientes a los mejores cuidados y especialistas. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast de la Asociación Médica del Hospital Ángeles Mosel. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con vacunas, cuáles sí, cuáles no, todos los mitos que se enredan en esto. Y para eso tenemos al doctor Alberto Chanona, que es especialista en pediatría y en vacunología. Quédense con nosotros. El doctor Alberto Medina Chanona es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Ha dedicado más de 4 décadas al cuidado, la enseñanza y la difusión de la pediatría en México. Especialista en pediatría con formación en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y en el ámbito privado ha servido en áreas de neonatología del IMSS y del Instituto Nacional de Perinatología, además de desempeñar funciones directivas y académicas en el Hospital Ángeles Mosel. Su trayectoria incluye la presidencia de asociaciones médicas, la docencia de posgrado, la participación constante en congresos y su presencia en medios de comunicación, promoviendo la vacunación, el desarrollo humano y el humanismo médico. Durante la pandemia de COVID-19 fue vocero en México de la vacuna Sinovac. Actualmente dirige el Centro de Vacunación Familiar y continúa su práctica como pediatra, reafirmando una vida dedicada al servicio de la salud y la formación de nuevas generaciones médicas. Doctor Alberto, gracias por acompañarnos. Eric Saucedo, doctor, qué gusto acompañarte aquí y gracias a la asociación y a ti por la invitación para platicar para médicos y público en general sobre temas importantes de la medicina. Muchísimas gracias, claro que sí. La intención es platicar un poquito sobre temas que yo creo que la gente considera que conoce, pero conoce mal o está mal informada. Y lo primero que me gustaría platicar es por qué son tan importantes las vacunas para el sector público o para la sociedad en realidad. Ok, vamos a verlo, vamos a partir de lo general. Ok. La Organización Mundial de la Salud, ya hace unos años, dijo el principal logro, el principal invento, la principal acción de la humanidad para prevenir muertes fue el potabilizar el agua, el tener agua corriente, el poder abrir un llave y tener agua potable. Sí. Eso cambió el panorama completamente. Tiene el primer lugar. El segundo descubrimiento, por la OMS, marcado, es las vacunas. Las vacunas han salvado millones de vidas. Las vacunas hacen que enfermedades que antes veíamos con frecuencia, ahora prácticamente ya no las veamos. Y el mundo de las vacunas, y yo en lo personal pienso que el futuro de la medicina va a estar en 2 áreas. La medicina, aparte de la ingeniería genética, para las enfermedades metabólicas, y las vacunas para prevenir las enfermedades infecciosas. ¿Qué ha pasado? Que bueno, el uso de vacunas se aprendió más de él a raíz de la epidemia de COVID. La gente se enteró más de qué son las vacunas, cómo se preparan, para qué sirven, si hacen daño, si no hacen daño. Pero también nos llenó de falsa información. Y esto es lo que desafortunadamente ha hecho que la gente haga caso a los antivacunas o haga caso inclusive a médicos que no tienen todo el conocimiento de las vacunas y se guíen por lo que aparece en redes sociales, que no es la mejor manera de saber de ningún tema. Claro. Pero es un hecho que las vacunas, y te agradezco nuevamente la invitación porque para mí es muy importante que no veamos las vacunas como un problema nada más del gobierno o como un problema nada más de la salud pública que le toca a los hospitales públicos
una parte de la medicina preventiva, sí lo son, pero las vacunas están en todo momento y en un hospital como el hospital donde estamos, como el Hospital Ángeles Mosel, donde están especialistas y supraespecialistas que parece que no tendrían que ver nada con las vacunas. Y no hay especialidad médica que se escape a tener que saber y decirle a sus pacientes de las vacunas. Voy a poner un ejemplo. En tu caso, la cirugía. El paciente cuando llega a cirugía revisan que tenga preoperatorios, que tenga la valoración anestésica, la cardiológica, pero nadie se preocupa por ver qué vacunas tiene. La principal causa de muerte en los hospitales siguen siendo las neumonías. El paciente entra por cualquier enfermedad, pero es muy probable que si se complique con una neumonía. Eso es. Y una neumonía por Streptococcus pneumoniae. Pues hace años que existe una vacuna contra Streptococcus pneumoniae. Entonces deberíamos pedir que el paciente que llega por lo que llegue al hospital, así como le pedíamos antes la de COVID, que tenga aplicada los últimos 10 años una dosis de vacuna antitetánica, que esté al día con influenza, que tenga la de COVID. Y además las propias de su grupo de edad. Claro. Porque ya los calendarios vacunales ya no son nada más para los niños. En México se pensó muchísimos años que las vacunas eran nada más de los niños y problema de los pediatras. Así es. Los que más vacunábamos en el medio privado éramos los pediatras. Eso quiere decir que entonces, y bueno, la gran mayoría de la gente piensa justo esto, que es para niños, y después del COVID, pues entendimos que también los adultos tenemos que vacunarnos. Pero antes de tocar el punto de los niños, que me parece bien importante, y mencionó que gracias a la vacunación se quitaron algunas enfermedades que probablemente ya no existen, pero si dejáramos de vacunarnos, ¿qué enfermedades podríamos retomar o podrían reaparecer? Ok, te voy a dar un ejemplo muy claro porque lo estamos viviendo ahorita. Ok. Por ahí del 2014, la Organización Mundial de la Salud dijo toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, se considera libre de sarampión. Ya no se habían dado casos de sarampión en las Américas en los últimos años. Ya no había una población salvaje, decimos, del virus del sarampión. Okay. Los pocos casos que había venían de Europa y se le declaró todo el continente libre de sarampión. Ahorita en México este año llevamos más de 10,000 casos de sarampión. Y nos llegan del norte. ¿Por qué? Porque ellos les llegaron de Europa. ¿Por qué? Porque se dejó de vacunar. Muchos le echan la culpa a la pandemia. Dicen, bueno, es que la pandemia hizo que no se vacunaran, cierto, pero otra parte fue el que mucha gente, como ya no veo sarampión, piensan que ya no existe y para qué le pongo una vacuna al niño para una enfermedad que ya no veo. Es más, yo te quiero preguntar, ¿tú viste algún caso de sarampión clínicamente? Porque hay médicos en México que en los últimos 30 años no vieron ni un solo caso de sarampión. Así es. Y este año específicamente sí nos llegó el sarampión con ganas. ¿Por qué? Porque se dejó de vacunar. Claro. Me preocupa la poliomielitis. Porque la poliomielitis, tenemos años sin ver casos de poliomielitis. Los de mi generación, yo soy del 55, nos tocó tener compañeros en la escuela que usaban muletas. ¿Por qué? Porque tenían una secuela, porque habían padecido sarampión. Las salas del Hospital Infantil de México estaban llenas, había pisos llenos de pulmotores con niños con sarampión, con poliomielitis. Y eso lo dejamos de ver gracias a la vacunación masiva que se hizo, las famosas gotitas, a Sabin y a Salk, que inventaron la vacuna en los finales de los 50, y dejamos de verlo. Por lo tanto, no ha habido casos ya de poliomielitis. Si dejamos de vacunar, la enfermedad no está erradicada, la enfermedad puede volver. Todavía hay algunos casos en Europa de poliomielitis. La única enfermedad que se ha logrado erradicar con un éxito absoluto fue la viruela. En México se vacunó contra la viruela a los niños hasta por ahí del año 77, 78, del siglo pasado, por supuesto. ¿Sí? Y se dio por terminada la viruela. La viruela ya no existía, excepto en unos laboratorios que quedaban en Rusia, Estados Unidos, por aquello de las guerras biológicas.
Ahora tenemos la chickenpox, no la chickenpox es la viruela. Ajá. Tenemos la monkeypox, la viruela del mono. Es una variable de esa viruela que ya habíamos erradicado, es una variable que ahora está resurgiendo. Okay. ¿Por qué? Pues porque de algún modo la naturaleza se defiende. Y lo único que tenemos para defendernos contra esos bichos son las vacunas. Claro. Y ahorita que mencionaba esto, ¿cómo funciona una vacuna? Más a grandes rasgos. Términos generales, porque ahora ya hay vacunas de muchos tipos, pero el principio básico de una vacuna es: yo tomo el germen infectante, llámese virus, bacteria. Puedo ponerlo completo o puedo poner nada más una parte. Ok. Y eso lo que hago es manejarlo en el laboratorio, a lo mejor ponerle un coadyuvante, se le inyecto al paciente para que el organismo del paciente responda como si tuviera la enfermedad. Okay. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir anticuerpos. Esos anticuerpos ahí se quedan, ¿sí? Están pendientes siempre por la memoria inmunológica. El día que llega el bicho de a de veras, llámese bacteria, llámese virus, y nos infecta, ya tenemos las defensas, los anticuerpos específicos para que lleguen y ataquen ese virus. Ese es un principio básico inmunológico de cómo funcionan las vacunas. Correcto. Entonces, cuando tenemos esta vacunación y tenemos estos efectos, ¿hasta dónde es normal tener síntomas? Si yo como papá llevo a mis niños, los vacunan, ¿cuáles síntomas pueden ser esperados y cuáles ya no son esperados? Aquí estamos hablando de lo que se enmarca dentro de lo que son las reacciones secundarias. Ok. Vamos a decirlo así, estoy generalizando. Las vacunas en general, la gran mayoría de las veces no van a dar ninguna reacción secundaria. Ok. Eso es lo que va a suceder en la mayoría de las veces. Entonces, eso es importante porque la gente cree que si se vacuna se va a infectar o le van a dar los síntomas. Hay gente que cree que si no le dio reacción secundaria no le funcionó la vacuna. Okay. Y no es cierto. La vacuna debe de funcionar silenciosamente. Okay. Pero también es cierto que las vacunas pueden, y aquí la palabra es pueden. Las vacunas pueden dar reacciones secundarias. ¿Qué es lo más frecuente que vemos en las vacunas de reacciones secundarias? Cuerpo cortado, malestar general, febrícula, fiebre, cansancio, flojera, astenia, dinamia. Okay. Pero es lo que más vemos y varía de una vacuna a otra. Por ejemplo, con COVID, desde que se empezaron los ensayos clínicos para las de ARN mensajero, Pfizer, Moderna, sabíamos que era una vacuna que era muy reactogénica. Okay. ¿Qué quiere decir? Que de 10 pacientes que le íbamos a aplicar, probablemente 3 o 4 iban a tener reacción secundaria, pero de ese tipo nada más. Okay. Es muy diferente a lo que inventan. Que las vacunas traen un chip, que las vacunas les va a dar una enfermedad mortal. No va a suceder. Voy a ponerte un ejemplo muy interesante, fíjate. Cuando salieron las vacunas de ARN mensajero, la de Pfizer, se descubrió que en las personas jóvenes, por alguna extraña razón inmunológica, les daba miocarditis, la inflamación del corazón. Pero una miocarditis benigna, 1 o 2 días de hospital, manejo hospitalario, que tú sabes mejor que yo. No se conocen fallecimientos por miocarditis secundaria a la vacuna. Pero se hizo el cálculo ya de posterior, se dijo, 1 de cada 100,000 vacunados tiene miocarditis. Va a tener una miocarditis. Sí. Cuando vacunas a millones de personas, pues vas a encontrar como que más casos. Claro. Por razón natural matemática. Sí. La noticia en redes sociales, por favor, lo que vean en redes sociales de entrada, no lo crean, de lo que sea, del tema que sea. Pónganlo en tela de juicio. ¿Qué dicen? La vacuna Pfizer o la vacuna ARN mensajero produce miocarditis. Produce, eso quiere decir que siempre produce. No, puede producir. ¿Cuántos? 1 en 100,000. Ese es el contexto que dieron. Okay. Sin mencionar el 1 en 100,000. ¿Qué pasa si te da COVID grave? ¿Cuál es tu riesgo de tener miocarditis? De 8 en 100,000. Pues mejor me vacuno, tengo más ¿no? probabilidad de hacer miocarditis, inflamación del corazón, si me da COVID grave, que si me pongo la vacuna. Esa es la otra parte que no te dicen. Claro. Entonces sí, te dicen Guillain-Barré, pueden dar Guillain-Barré las vacunas.
Es que es una cuestión donde no sabes si fue la vacuna o fue circunstancial. Claro. Cuando vacunas a esa cantidad de personas, vacunamos prácticamente a toda la población mundial, no sabes si ese Guillain-Barré le iba a dar A pesar de la o fue por la vacuna. Claro. Entonces hay que diferenciar qué es causalidad y qué es casualidad. Claro. Y las vacunas tienen mala fama por la casualidad. Es que me pusieron la vacuna de influenza y al día siguiente me dio un gripón tremendo. No pudo ser la vacuna, no trae el virus, trae una parte. Ya lo traía. Ok, y Coincidió con la la vacuna. Ah, correcto. Muy bien. Esto es importante. Y hablando justo de esto, de esta coincidencia, yo he escuchado y he visto justo en hospitales y de primer contacto que no te puedes poner una vacuna el mismo día. ¿Eso es cierto o no es cierto? En mi práctica del centro de vacunación, hemos puesto, creo que hasta 18 biológicos. Ah, claro, una vacuna puede traer varios biológicos. Claro. Como la hexavalente de los niños. Difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, influenza, hepatitis B y polio. Si pongo 6 ahí nada más, 6 biológicos. Pero le puedo poner otros más y no contraindica. El poner varias vacunas el mismo día no es una contraindicación, ni va a causar, puede darme reacción una sola y puedo ponerme 20 y no darme reacción. No tiene que ver, el juntar vacunas el mismo día aplicadas no va a dar mayores efectos secundarios. Aquí la cuestión es, si no me pongo las vacunas al mismo tiempo y tengo que ponerme una serie de vacunas, sí hay que saber cómo calendarizarlas. Okay. Voy a aclararlo para la parte de los cuates médicos que nos están viendo. Si yo pongo una vacuna de virus vivos atenuados, sarampión, rubiola, paperas, varicela, fiebre amarilla, no puedo poner otra del mismo tipo hasta que pasen 4 semanas. Porque hay un fenómeno inmunológico, no le va a pasar nada al paciente, pero se va a bloquear. Pero si es una vacuna de otro tipo que no sea de virus vivos atenuados, puedo poner hoy una de virus vivos atenuados y mañana influenza y pasado mañana COVID y traspasado mañana neumococo de polisacáridos y traspasado mañana la que se me pegue la gana. Okay. O ponerlas todas juntas. Okay, pero es un mito, no pasa nada si ponemos muchas vacunas el mismo día. Correcto. Al principio de la plática mencionaba que todos deberíamos de hacerlo una práctica común, pedirlo a los pacientes. ¿Qué especialidades o qué médicos deberían de tomar en cuenta pues el esquema de vacunación o ver que estén vacunados? Ok, respuesta rápida, todas. Todas. Todas las especialidades. Voy a poner otro ejemplo. Reumatología, que por cierto, qué interesante la plática que dio la doctora Freda y dentro de este espacio. La reumatología maneja enfermedades autoinmunes, por lo que tiene que dar medicamentos que van a disminuir esa respuesta. El simple hecho de darle corticoides a un paciente, sabes tú mejor que yo, que eso disminuye la respuesta inmunológica. Tenemos un virus muy curioso que es el virus de la varicela, el virus varicela zoster, que ese mismo virus produce varicela y produce herpes zóster, el herpes que le llaman culebrilla. Ese herpes, vamos a ponerlo así, a un niño le da varicela, llega el virus y se queda en el organismo. Los virus tienen esa particularidad, tienden a quedarse para toda la vida. Son más fieles que algunas personas que yo conozco, pero en fin, llega el virus y se queda y espera un momento en que baje las defensas, en que baje la inmunidad para volver a sufrir. Por eso se dice que la vacuna contra herpes zóster, de hecho la indicación precisa, es todos los adultos mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 nuestra inmunidad va en declive por razón natural, lo que se llama ahora la inmunosenescencia. Conforme más edad, mayor riesgo de tener el herpes. Pero hay una vacuna contra el herpes zóster, como hay una vacuna también contra la varicela. ¿Qué pasa si yo voy a meter a mi paciente reumatológico a un ciclo de medicamentos que sé que le van a dejar las defensas bajas? Pues para mí es muy importante que antes de que entre ese ciclo tenga la vacuna cuando menos de herpes. Si es una persona de 60 años o más,
debe tener COVID, influenza, herpes, y van a salir, ya están prácticamente virus sincicial respiratorio. Eso para cualquiera que maneje pacientes con inmunocompromiso, no digamos en infectología, no digamos en VIH, no digamos en leucemia, claro. El paciente que le van a hacer una esplenectomía. Todos esos pacientes deben de llegar ya con una serie de vacunas que no voy a inventar yo. ¿Qué vacunas? Existen los lineamientos internacionales. Paciente que va a tener esplenectomía, hay que ponerle meningococo, hay que asegurarnos que tenga su vacuna de sarampión, cuando menos 2 dosis. Hay ya las plantillas específicas de para qué. En el caso de cirugía, pues la antitetánica, la vacuna de tétanos en México nos la ponemos solo cuando nos cortamos o nos caemos de la bici o nos pasó algo. La vacuna, que es una triple actualmente, tétanos, difteria, tosferina, así viene, ya para adultos, porque la conocíamos en niños, pero ya la hay para adultos, porque curiosamente pertussis, que produce tosferina, empezó a darle a los viejitos, como tu seguro servidor. A los mayores de 60 les empezó a dar tosferina y eran los que se las estaban llevando a los bebés menores de 2 meses que no hemos vacunado de tosferina. Okay. Esa vacuna difteria, tosferina, tétanos en un adulto se debe poner cada 10 años. Y ahorita que toqué lo de la parte, fíjate, de tosferina, ya es una práctica, ya se está haciendo en los hospitales en México, es mucho más común en Estados Unidos y en Europa, de que todo aquel que llegue a hacer visitas a recién nacidos o menores de 2 meses tiene que ir vacunado cuando menos contra influenza y contra tosferina. ¿Por qué? Porque los que llevan esa enfermedad a los bebés somos los adultos. Y al bebé no lo vamos a empezar a vacunar hasta que tenga 2 meses, para que él produzca sus propios anticuerpos. Vamos a las especialidades. Ginecobstetricia. En obstetricia es importantísimo. Las mujeres embarazadas a partir de la semana 28 deben recibir la vacuna tétanos, difteria, tosferina para adultos, la vacuna de influenza y la vacuna de COVID. Por protocolo, eso es lo que deben recibir, porque las voy a proteger a ella y voy a proteger a su bebé. ¿Te acuerdas de la inmunidad pasiva que pasa a la mamá a su bebé? La mamá, las enfermedades que ha tenido o las vacunas que ha recibido y que hizo anticuerpos, los va a pasar a su bebé y en el bebé van a durar hasta 6 meses. Por eso le cargamos mucho a los bebés la mano con las vacunas los primeros 6 meses, porque a los 6 meses se les acaba el encanto de la protección materna y ya deben de tener protección propia. ¿Qué hacemos? Vacunamos a la mamá, protegemos al bebé. Dime otra especialidad y yo te digo qué vacunas van con ella. A mí se me ocurre que ahora con esto de la baja de las defensas que tienen, pues vemos muchos pacientes que tienen diabetes. Eso lo ve medicina interna, bariatras, nutrición y demás, cardiólogos. También los pacientes diabéticos pueden tener la disminución en la inmunidad o bueno, en las defensas. Ellos... ¿Hay algo en especial, algo específico? Es especialmente importante en los diabéticos el uso del esquema de vacunación de adultos. Tienes razón, los diabéticos en una u otra forma no tienen una buena respuesta inmune. Pero con otra, cuando se infectan feo. ¿Sí? No combaten muy bien las infecciones. Ni las virales ni las bacterianas. Ahí está el pie diabético, ¿no? Que causa amputaciones y demás. Porque no tienen una suficiente irrigación que haga que lleguen los medios de defensa del organismo para atacar una infección. Entonces, esto se puso muy en boga con la vacuna COVID, porque era una vacuna sigue siendo una vacuna que es muy importante para las personas que tienen comorbilidades. Entre ellos están los diabéticos, los obesos, hipertensos, enfermedad pulmonar crónica, asmáticos, inmunodeficientes, en fin, todos ellos entran en la categoría especial. Pero el diabético debo de tenerlo protegido contra tétanos, difteria, tosferina, neumococo, ¿sí? Contra herpes, ¿sí? Contra todas las vacunas de adultos. La única vacuna que no es de adultos es la de rotavirus. La vacuna de rotavirus es exclusivamente para niños hasta los 6, 7 meses de edad. Después de esa edad ya no se aplica. Aquí te voy a hacer una anécdota. Cuando llega realmente una mamá con su niño, un adulto,
que a veces el adulto va con la mamá también, y le dicen, oiga, ¿y qué vacunas tiene? La respuesta automática de la mamá va a ser todas. Todas, justo. Oiga, señora, todas. El hijito es un hijo de estos modernos que tiene 45 años y sigue viviendo con la mamá. La mamá dice, le puse todas. Le puso todas a los niños hace 45 años. Hace 45 años el esquema de la cartilla contemplaba nada más 6 enfermedades. Actualmente la Cartilla Nacional de Vacunación contempla 13 enfermedades. Entonces cualquier adulto tiene una diferencia de 6 vacunas. Cuando llegan los muchachos o los adultos que van a Estados Unidos a estudiar, allá les piden que vayan al día con las vacunas de acuerdo al esquema americano. Y resulta que hay que ponerles muchas. Y las dicen, me están pidiendo como requisito muchas vacunas. No, es que nunca actualizó su esquema de vacunación. Claro. ¿Qué pasa? Que le pusieron las básicas y conforme salieron nuevas vacunas, neumococo, las de hemófilos influenza tipo B, la de hepatitis B, en fin, hepatitis A, esas vacunas no se las pusieron porque no existían. Entonces es importante consultar y decir, ok, yo nací en tal año y ¿qué esquema necesito de vacunación? ¿Y dónde pueden checar ese esquema de vacunación? Estos están en internet, se buscan, por ejemplo, el CDC, que es quien maneja todas las cuestiones, sobre todo de infección, cuestiones infecciosas en Estados Unidos, tiene una página donde nomás basta meterle la edad y le dice uno qué esquema debería de tener. A mí me gustó mucho el de la Asociación Española de Vacunología. Lo siento más cercano a nosotros, no porque sean españoles, sino porque como que somos muy parecidos en cuanto a la población y no somos tan estrictos como los americanos. Los americanos son muy cuadrados. Pero ahí también hay uno donde aparece vacunación, viene por grupos de edades, pero no te vayas lejos. En México antes había nada más una cartilla nacional de vacunación, y era la de los niños. Y la mayoría decía, a los 4 años se acabó la vacunación, Dios te libre, mijito, ojalá y sobrevivas. Actualmente ya no se llaman cartillas, se llaman cuadernos de vacunación. El cuaderno de vacunación que va desde el nacimiento hasta los 9 años contempla la mayoría de las vacunas, igual que en otros países, menos 3. Hepatitis A, meningococo y varicela. Y esas a veces se las ponen en las guarderías. Luego tiene otra cartilla que es niños en general de 10, adolescentes, hasta adultos jóvenes. Hay otra cartilla que es adultos jóvenes varones. Hay otra cartilla que es adultos jóvenes mujeres. Otra cartilla embarazadas y otra cartilla para adultos mayores. Las tiene la Secretaría de Salud. Se mete uno a la Secretaría de Salud y ahí vienen los esquemas de vacunación. Nosotros en el centro de vacunación que yo dirijo desde hace 20 años, nosotros damos las asesorías gratuitas porque aquí lo importante es que fluya la información, que la gente sepa que necesita de las vacunas, que la gente esté al día en sus vacunas, que la gente conozca sus riesgos. Y más importante, y vuelvo a agradecerte la invitación a este espacio para poder dirigirme a nuestros compañeros médicos y a los colegas. No vean la vacunación como que eso no me toca a mí porque yo tengo la superespecialidad X y no debo de ver vacunas. No, es importante preguntarle a su paciente si ha recibido las vacunas que le corresponden. Yo me pongo a disposición de todos los colegas para que me hablen por teléfono, me pongan un mensaje, ¿sí? Y me dicen, yo tengo un paciente así y asado, ¿qué vacuna necesita? Y yo le paso con todo gusto la información de qué vacunas tiene que ponerse. Y por supuesto, esto queda abierto a público en general. Muchísimas gracias. Creo que es un tema importantísimo y nos quedamos un poquito cortos. Habrá que hacer una segunda edición. ¿Algo más que nos quiera comentar? ¿Sus datos? ¿Dónde lo pueden encontrar? Claro, las vacunas da para mucho platicar, pero decía un maestro, una vacuna que está guardada en el refrigerador no sirve para nada, así sea la maravilla del mundo. Una vacuna que se aplica es la vacuna que tiene valor. Por favor, hay muchos mitos circulando sobre las vacunas. Las vacunas es imposible que hagan daño. Las vacunas salvan vidas, las vacunas evitan enfermedades. La mejor forma de mantenerse sano
es teniendo por supuesto, un ritmo de vida sano y aplicándose vacunas y haciéndole caso a su médico, no casa, no le hagan casa, háganle caso a su médico. Estamos en redes sociales, estamos en Twitter como Centro de Vacunas, en Facebook Centro de Vacunación, tenemos la página Centro de Vacunación Familiar, le pueden poner MX o COM y con las dos entran, ahí está mucha información. Estamos en YouTube también como Centro de Vacunación. Ahí tenemos muchos datos, muchas charlas sobre vacunas. Y específicamente, contacto directo a través de WhatsApp por teléfono 55 52 71 19 31. Perfecto, muchísimas gracias. No, hombre, nuevamente un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.